El silencio en el centro de detención metropolitano de Brooklyn es una losa que Nicolás Maduro Moros nunca imaginó cargar. El hombre que durante 12 años y 8 meses inundó las pantallas de televisión con discursos interminables y bailes de salsa desafiantes, hoy se enfrenta a un enemigo que no puede encarcelar ni torturar, su propia mente. Fuentes cercanas al sistema penitenciario federal de los Estados Unidos y expertos en psiquiatría forense han comenzado a filtrar un perfil devastador sobre el estado actual del exdictador venezolano tras su captura el 3 de enero de 2026. Lo que los especialistas denominan el colapso del ego narcisista es el primer síntoma grave de una caída que no tiene retorno. Maduro ha pasado de la opulencia de Miraflores a una celda de escasos 5 metros cuadrados, donde el concreto frío y la luz artificial rigen una existencia ahora despojada de uniformes militares y aplausos obligatorios. Según los informes, el primer gran síntoma es la desorientación de identidad. Maduro sigue presentándose ante los guardias como el presidente constitucional de Venezuela, una conducta que los psiquiatras califican como un mecanismo de defensa ante una realidad traumática que su psique se niega a procesar. Este quiebre psicológico se agrava con la paranoia de traición, el segundo síntoma que lo mantiene en un estado de vigilia constante. Las investigaciones sugieren que Maduro está obsesionado con descubrir quién fue el topo que entregó las coordenadas exactas de su búnker en Fuerte Tiuna. En sus breves caminatas en soledad por el patio de la prisión, bajo un cielo gris de invierno neoyorquino, el otrora hombre fuerte de Caracas murmura nombres y fechas. Los analistas internacionales apuntan a que el papel de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y su inmediata disposición a negociar con la administración de Donald Trump han clavado una daga en la confianza de Maduro. No solo se siente traicionado por su círculo político, sino que las cámaras de seguridad han registrado momentos de profunda angustia al notar que su esposa, Cilia Flores, también bajo custodia, es tratada como un individuo independiente en el proceso judicial. El aislamiento absoluto, donde solo tiene 1 hora de luz al día, ha comenzado a erosionar su resistencia física y mental. La justicia de los Estados Unidos no ha dado concesiones. El juez Alvin Hellerstein, una leyenda de 92 años en el Distrito Sur de Nueva York, ha dejado claro que el banquillo de los acusados no conoce jerarquías. Maduro, acusado de conspiración para el narcoterrorismo y posesión de armas de destrucción, se enfrenta a una posible cadena perpetua más 30 años adicionales. Para un hombre acostumbrado a decidir sobre la vida y la muerte de millones, verse reducido a un número de registro federal es un choque que genera el tercer síntoma, la bradicinesia emocional o el aletargamiento de sus funciones vitales. Testigos que lo vieron descender del helicóptero durante su traslado hacia la corte notaron una cojera evidente en su pierna izquierda y una mirada perdida tras sus gafas oscuras. Ya no existe el superbigote de los dibujos animados. Lo que queda es un prisionero de guerra autoproclamado que intenta invocar los convenios de Ginebra para escapar de un juicio por narcotráfico común. Mientras en el arepaso de Miami los venezolanos celebran con lágrimas de júbilo, en las sombras de la prisión de Brooklyn, el verdugo de Venezuela empieza a comprender que el tiempo de los milagros de pajaritos se ha terminado para siempre. El cuarto síntoma que los especialistas han detectado en la conducta del prisionero número 06412 es la hipervigilancia reactiva, un estado de alerta constante que raya en la psicosis. Esta condición no es producto del azar, sino del trauma derivado de los detalles que han surgido sobre su captura, específicamente el papel que jugó la tecnología de punta en su caída. Según investigaciones del periodista Gustavo Azócar y fuentes de inteligencia, el principio del fin para Maduro no fue una gran batalla militar, sino un objeto cotidiano, un reloj
de alta gama. Este dispositivo, que Maduro recibió como un regalo aparentemente inofensivo de un círculo cercano, resultó ser un caballo de Troya electrónico. Los informes indican que el reloj contenía un microchip de geolocalización de última generación, indetectable para los barridos electrónicos convencionales del G2 cubano. Cada paso que Maduro daba en los pasillos de Fuerte Tiuna, cada búnker subterráneo que visitaba, era monitoreado en tiempo real por una estación de la CIA en el Caribe. Este nivel de vulnerabilidad ha destruido la poca estabilidad emocional que le quedaba, llevándolo a desconfiar incluso de los objetos más simples en su celda, desde la bandeja de comida hasta las mantas de algodón. El análisis geopolítico de esta operación revela una precisión quirúrgica que ha dejado a la inteligencia rusa y china en una posición de absoluta inferioridad. Mientras Maduro creía estar protegido por los sistemas de defensa aérea rusos que apuntaban al cielo de Caracas, la verdadera amenaza ya estaba en su muñeca. Este sentimiento de haber sido observado como un animal en una jaula, incluso antes de ser capturado, alimenta un resentimiento profundo hacia su propio sistema de seguridad. En sus diálogos con los analistas judiciales, Maduro repite incesantemente que fue víctima de una traición tecnológica sin precedentes. Los expertos sugieren que este es el quinto síntoma, la pérdida de la noción de soberanía personal. En su mente, ya no es el líder de una nación, sino un experimento fallido de control social que terminó bajo el control total de sus adversarios. La transición del poder en Venezuela, ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez, ha sido tan fluida que confirma sus peores temores. El régimen estaba listo para continuar sin él, y su figura se volvió prescindible de la noche a la mañana. Mientras tanto, en Washington, el secretario de Estado Marcos Rubio y la administración de Donald Trump han utilizado este caso para enviar un mensaje contundente a otros regímenes autoritarios en la región. La captura de Maduro no fue solo un acto de justicia, sino una demostración de que la impunidad tiene fecha de vencimiento. Los datos económicos indican que tras la captura, los bonos venezolanos han experimentado una leve mejoría ante la expectativa de una transición hacia una economía de mercado, lo que añade una capa de ironía cruel a la situación de Maduro. Su modelo de socialismo del siglo XXI está siendo desmantelado mientras él permanece encerrado. Los psiquiatras forenses observan que Maduro pasa horas mirando hacia la pared, recreando mentalmente sus últimos momentos en libertad, tratando de identificar el momento exacto en que el reloj dejó de marcar el tiempo para empezar a contar sus pasos hacia la prisión. Este comportamiento de rumiación obsesiva es típico de los líderes caídos que no logran asimilar que el tablero geopolítico ha cambiado y que ellos ya no son jugadores, sino piezas capturadas en un juego de ajedrez que siempre los superó en tecnología y estrategia. El sexto síntoma, y quizás el más devastador para la psique de un hombre que se creía ungido por la historia, es el mutismo emocional selectivo. Según los informes de los evaluadores en Brooklyn, Nicolás Maduro ha comenzado a mostrar signos de una desconexión total con el proyecto político que lideró durante más de una década. Este síntoma es la señal clara de que el mito del chavismo ha muerto dentro de su propio sucesor. Maduro ya no pregunta por las movilizaciones populares ni por la lealtad de sus generales. Ha comprendido, en la crudeza de su aislamiento, que la estructura de poder en Caracas fue diseñada para la supervivencia del sistema, no del individuo. Los psiquiatras definen esto como el colapso del propósito, donde el sujeto pierde la voluntad de defender su narrativa porque sabe que el guión ha sido reescrito por otros, mientras él permanece en una celda. La nueva élite venezolana, compuesta por los hijos y familiares directos de los jerarcas del régimen, ha iniciado un proceso de mutación para preservar sus fortunas. Estos herederos, que nunca empuñaron un fusil ni marcharon en una campaña, ahora manejan redes financieras en paraísos fiscales y contratos petroleros desde las sombras.
preparándose para una Venezuela sin Maduro. La caída del líder ha dejado al descubierto las profundas grietas en el círculo de hierro. Diosdado Cabello, el otrora número 2 y símbolo del ala más radical, se encuentra hoy en una encrucijada existencial. Los analistas de inteligencia sugieren que Cabello tiene una diana en la frente, siendo el próximo objetivo en la lista de la justicia estadounidense. Su base de poder, construida sobre el control del aparato militar y mediático, se desmorona ante la realidad de una transición liderada por Delcy Rodríguez, quien parece haber entendido que la única forma de evitar el destino de Maduro es la negociación directa con Washington. Para Maduro, saber que su antiguo aliado y compañero de armas está negociando su propia salvación es el golpe de gracia. Los datos de inteligencia indican que Diosdado está ante la decisión más difícil de sus 26 años en el poder: convertirse en el saboteador de la transición o aceptar un exilio dorado a cambio de entregar las rutas del narcotráfico que la administración Trump busca desmantelar por completo. Este escenario de traición interna se complementa con la presión económica sin precedentes. La industria petrolera, que fue la caja chica de la revolución, está siendo auditada por organismos internacionales mientras se busca recuperar los miles de millones de dólares desviados hacia cuentas privadas. Los expertos en geopolítica señalan que la captura de Maduro ha acelerado un proceso de limpieza en el que los herederos del régimen están siendo cercados por sanciones y confiscaciones de propiedades en el extranjero. El contraste es brutal. Mientras los hijos de la élite disfrutaban de viajes en jets privados y lujos en Europa, Maduro se enfrenta a la posibilidad de morir en una prisión federal. Este sentimiento de injusticia personal alimenta su sexto síntoma, convirtiendo su silencio en un arma de doble filo. En las pocas horas de interrogatorio, Maduro ha comenzado a sugerir que no caerá solo, insinuando que posee pruebas documentales sobre la participación de otros líderes regionales en el esquema de narcoterrorismo. Sin embargo, en el juego de ajedrez de la geopolítica actual, un peón capturado tiene poco valor de cambio y el exdictador empieza a aceptar que su nombre será borrado de los libros de historia antes de que termine su juicio. El cuarto bloque de esta caída libre se centra en el deterioro físico acelerado, un reflejo externo de la devastación interna que los médicos de la prisión han empezado a documentar con preocupación. Nicolás Maduro, quien solía pesar más de 100 kilos y ostentaba una presencia física imponente en sus transmisiones obligatorias, ha perdido casi 15 kilos en menos de un mes de reclusión. Sus extremidades se ven delgadas y su piel ha adquirido una palidez cenicienta, producto de la falta de luz solar y una dieta que dista mucho de los banquetes que disfrutaba en Caracas mientras su pueblo buscaba comida en la basura. Este cambio físico es el recordatorio constante de que su poder se ha evaporado. Los psiquiatras señalan que esta pérdida de peso no es solo física, sino somática. Su cuerpo está rechazando la realidad de ser un prisionero común. En el centro de detención metropolitano de Brooklyn, el hombre que una vez ordenó el cierre de fronteras, ahora se encuentra encerrado entre 4 paredes de concreto reforzado, sin más compañía que sus propios pensamientos y el eco de sus antiguas promesas incumplidas que ahora se vuelven en su contra. Mientras tanto, en el frente legal, el cerco se cierra de manera definitiva. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado nuevas pruebas documentales que vinculan directamente a los hijos de la élite chavista, los herederos de la revolución, con el lavado de dinero a través de empresas fachada en Europa y el Caribe. Los datos revelan que mientras Maduro permanece en una celda, la inmensa fortuna que ayudó a construir para su círculo íntimo está siendo rastreada, congelada y confiscada por agencias federales. Esto genera un estado de ansiedad extrema en el exdictador, quien ve cómo su legado, basado en la supuesta protección de los suyos, se desmorona ante la eficiencia del sistema judicial estadounidense. Los informes indican que Maduro ha tenido episodios de llanto incontrolable durante las madrugadas, un síntoma inequívoco de la ruptura definitiva de su máscara de hierro.
La administración de Donald Trump ha sido implacable y el secretario de Estado Marcos Rubio ha reiterado que no habrá acuerdos de inmunidad para quienes convirtieron a un Estado en una plataforma del narcoterrorismo global. Esta postura firme ha eliminado cualquier esperanza de una salida negociada que le permita volver a Venezuela, sumiéndolo en una depresión profunda que los guardias vigilan de cerca. Desde el punto de vista de la diáspora venezolana, la captura de Maduro ha sido el catalizador de una nueva y poderosa movilización internacional. Grupos de veteranos y activistas en los Estados Unidos, como los liderados por el comandante Luis Quiñones, están impulsando iniciativas legislativas para asegurar que las víctimas del régimen reciban justicia y reparación económica utilizando los fondos incautados. El contraste es impactante y cruel para el prisionero. Mientras en Nueva York él se enfrenta al ocaso de su vida en la absoluta soledad de una prisión federal en ciudades como Miami, Washington y Madrid, se diseñan las leyes para reconstruir la nación que él destruyó sistemáticamente. La información pública sobre el sufrimiento de los millones de migrantes que cruzaron la selva del Darién o que perdieron su vida huyendo del hambre, ahora forma parte del expediente emocional y judicial que pesa sobre su juicio. Maduro es plenamente consciente de que el mundo ya no lo ve como un líder revolucionario ni como un actor político, sino como un delincuente internacional cuya única herencia es el dolor de millones de familias separadas. El tiempo de la impunidad ha dado paso al tiempo de la rendición de cuentas y el prisionero número 06412 empieza a entender que su aislamiento no es solo físico, sino histórico y moral. El quinto bloque de esta radiografía sobre el ocaso de un dictador se adentra en el territorio de la ruptura cognitiva definitiva. Los psiquiatras que monitorean a Nicolás Maduro a través de cristales unidireccionales han identificado lo que describen como el síndrome del espejo vacío. Maduro ha comenzado a experimentar episodios donde pierde la capacidad de reconocer su propia trayectoria, oscilando entre la euforia de un líder que cree estar a punto de ser rescatado por una operación comando y la depresión más abyecta de un criminal que sabe que su nombre será sinónimo de infamia. Este estado mental se ve agravado por la información que llega desde Caracas sobre la consolidación del mando de Delcy Rodríguez. Para Maduro, la traición no es solo una idea paranoica, es una realidad geopolítica. Los informes de inteligencia sugieren que el nuevo mando en Venezuela ha iniciado un proceso de desmadurización del Estado, eliminando sus retratos de las oficinas públicas y reemplazando su retórica confrontativa por un lenguaje técnico de recuperación económica diseñado para atraer inversión extranjera y levantar las sanciones que asfixian al país. En el ámbito de la geopolítica petrolera, el panorama para el prisionero es desolador. Mientras él permanece en una celda de 5 metros cuadrados, las grandes potencias que antes lo sostenían, como Rusia y China, han comenzado a recalcular sus intereses en el hemisferio occidental. Los datos económicos indican que Pekín ha mostrado un interés creciente en negociar la deuda venezolana con el nuevo gobierno de transición, buscando garantías sobre el suministro de crudo que Maduro ya no puede ofrecer. Esta sensación de ser un activo tóxico incluso para sus aliados más cercanos es el motor que acelera su deterioro psíquico. Expertos en análisis de inteligencia señalan que Maduro se siente como un peón sacrificado en un tablero donde los grandes jugadores han decidido que su tiempo ha terminado. La administración de Donald Trump ha jugado sus cartas con maestría, utilizando la figura de Marcos Rubio para articular una política de máxima presión que no solo capturó al líder, sino que desarticuló la estructura de mando superior, dejando a figuras como Diosdado Cabello en una situación de vulnerabilidad extrema, obligándolos a elegir entre la lealtad a un hombre preso o su propia supervivencia política. El impacto de estas noticias en el estado emocional de Maduro es crítico. Se reporta que el exdictador pasa gran parte de sus noches caminando en círculos,
recitando fragmentos de discursos de Hugo Chávez como si fueran conjuros para invocar un pasado que ya no existe. Los especialistas en salud mental del sistema federal indican que este comportamiento es una forma de refugio ante una realidad que no puede procesar, la de ser un ciudadano común ante la ley estadounidense. Ya no cuenta con la inmunidad que le otorgaba el Palacio de Miraflores ni con el escudo de las Fuerzas Armadas. El contraste entre el poder absoluto que ostentaba y la total impotencia de su situación actual está generando una crisis de identidad que los psiquiatras consideran irreversible. Mientras tanto, el equipo legal de la Fiscalía sigue acumulando testimonios de exoficiales chavistas que, buscando beneficios procesales, están entregando las rutas exactas del cartel de los soles y los nombres de los testaferros que manejaban la fortuna de la familia presidencial. Cada nueva delación es un clavo más en el ataúd político y emocional de un hombre que, según los informes médicos, ya no aguanta más el peso de su propia sombra en el aislamiento absoluto de Brooklyn. El juicio del siglo en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York ha llegado a su fase definitiva, marcando el fin de una era de impunidad que parecía eterna. Nicolás Maduro Moros, despojado de sus insignias de poder y vestido con el uniforme caqui de los reclusos federales, escuchó el veredicto de culpabilidad por todos los cargos de narcoterrorismo y conspiración con una inexpresividad que los psiquiatras definen como el colapso final de la voluntad. El juez Alvin Hellerstein, con la autoridad de sus 92 años, dictó la sentencia de cadena perpetua más 30 años adicionales, una condena que asegura que el exdictador nunca volverá a ver la luz del sol fuera de los muros de una prisión de máxima seguridad. En ese momento, las cámaras de seguridad registraron el último de los síntomas graves, la aceptación de la intrascendencia. Maduro, el hombre que una vez detuvo el tráfico de una nación entera para pronunciar discursos de 6 horas, se hundió en su silla en un silencio absoluto, comprendiendo que el mundo exterior ya ha pasado la página y que su nombre ahora solo pertenece a los expedientes criminales. Los datos de la transición en Venezuela confirman que el país se mueve a una velocidad que él ya no puede seguir. Mientras Maduro permanece bajo tierra en el sistema penitenciario de los Estados Unidos, Delcy Rodríguez ha consolidado un gobierno de emergencia que, presionado por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio, ha comenzado a desmantelar los controles de cambio y a renegociar la deuda externa. Las investigaciones públicas revelan que la captura de Maduro no fue solo el fin de un régimen, sino el inicio de una purga sistémica donde los herederos del chavismo han tenido que entregar miles de millones de dólares para evitar el mismo destino que su antiguo líder. La justicia ha sido implacable. Los activos confiscados en Florida, Nueva York y Madrid están siendo redirigidos hacia un fondo de reconstrucción nacional, una ironía final, para un hombre que utilizó el erario público como su caja personal. El impacto económico es evidente. La inflación ha comenzado a ceder y el retorno de las empresas petroleras internacionales marca un nuevo rumbo geopolítico que excluye definitivamente la influencia de Rusia e Irán en la región. En sus últimas horas de evaluación psiquiátrica, antes de ser trasladado a la prisión de máxima seguridad ADX Florence, Maduro mostró signos de una desconexión total con la realidad política. Ya no menciona el socialismo ni la revolución. Sus pocas palabras se centran en el temor al olvido. Los especialistas indican que el aislamiento ha destruido su capacidad de proyectar liderazgo, convirtiéndolo en un hombre quebrado que suplica por una televisión o un periódico para saber si todavía alguien menciona su nombre en Caracas. Sin embargo, en las calles venezolanas, la narrativa ha cambiado. El miedo ha sido reemplazado por la urgencia de la reconstrucción y la búsqueda de justicia para las víctimas de las violaciones de derechos humanos.
El caso de Maduro sirve ahora como una advertencia sombría para otros regímenes autoritarios en Nicaragua y Cuba. La administración Trump ha demostrado que la soberanía no es un escudo para el crimen organizado y que la justicia estadounidense tiene un brazo largo y una memoria infinita. El cierre de este capítulo histórico deja una lección contundente sobre la fragilidad del poder basado en la fuerza y el engaño. Nicolás Maduro Moros, el prisionero que ya no aguanta más el peso de su propia sombra, pasará el resto de sus días en una celda donde el único sonido será el de sus propios pensamientos. No hubo una explosión final ni un martirio heroico. Hubo una extracción quirúrgica, un proceso judicial impecable y un olvido sistemático por parte de aquellos que alguna vez le juraron lealtad eterna. Venezuela empieza a respirar un aire distinto, mientras el hombre que la asfixió durante más de una década se desvanece en la oscuridad de una prisión federal, enfrentando el peor de todos los castigos, ser el único habitante de un imperio de cenizas que él mismo construyó. La historia ha dictado su sentencia y el veredicto es inapelable. Justicia para las víctimas, libertad para la nación y el fin absoluto de la tiranía.